El siguiente conferencista es el doctor Freddy Orlando Guevara, es médico internista infectólogo de la Universidad Nacional y es el jefe nacional del Departamento de Enfermedades Infecciosas Colsanitas y de la Unidad de Inmunocomprometidos y de Infectología Crítica. Su charla se llama Vacunación en inmunosuprimidos contra SARS-CoV-2, ¿cuántas dosis y cuál esquema de vacunación es mejor? Bienvenido, doctor. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, Gerson, y me alegra mucho estar de nuevo en un evento presencial con todos ustedes. Realmente creo que la virtualidad es bastante útil, pero tiene sus límites y creo que no hay nada más meritorio que la interacción directa que tenemos todos. Realmente creo que la parte pedagógica y de aprendizaje no es igual virtual que hacerlo de forma presencial, y la interacción creo que es mucho mejor. Entonces yo creo que es el momento para aprovechar, y después vendrá el tema de preguntas, que yo creo que es lo más importante. Como siempre lo digo de esto, nadie sabe la última palabra. El COVID nos enseñó a ser humildes, nos enseñó a mostrar que lo que hoy es, mañana no es, que nos equivocamos 1000 veces, que hicimos una gran cantidad de cosas con la mejor de las intenciones, pero que a veces no era la mejor elección. Y creo que en ese tema de inmunocomprometidos aún más. Tenemos alguna información con respecto a vacunas y hemos aprendido mucho, pero en inmunocomprometidos estamos todavía en pañales y estamos empezando a aprender qué va a pasar. No sabemos aún a futuro con esos pacientes que tenemos y estamos muy preocupados qué va a suceder con cada uno de ellos. Creo que el título de la charla es pretencioso y luego voy a buscar dar algunas directrices, más no respuestas completas, porque no las tenemos en este momento publicadas en la literatura. Yo trabajo en una unidad de inmunocomprometidos y esa es la pregunta de siempre. ¿Qué es un inmunocomprometido? Yo trabajo en una unidad de trasplante de órganos sólidos especialmente, pero vemos que el escenario y todo el abanico de pacientes que tienen inmunocompromiso es bastante amplio y va desde los pacientes con algún rango de edad, desnutridos, con radioterapia, con una gran cantidad de cosas que a veces no contemplamos como pacientes inmunocomprometidos. Esto hace que este grupo poblacional es bastante más grande de lo que creemos, y es que cerca del 3% de los adultos pueden considerarse inmunocomprometidos por alguna razón de las que hemos establecido y hemos mencionado previamente. No solamente hablamos de los inmunocomprometidos como aquellos que tengan una supresión del estado inmunitario, sino algunos con una sobreactivación, en la cual también vemos cómo no va a afectar la seroconversión y la inmunogenicidad de las vacunas, pero sí va a ser importante con respecto al perfil de seguridad y cómo se maneja con respecto al efecto postvacunal. Y esto lo vivimos, yo creo que muchos de los trabajadores de la salud que nos pusimos la tercera dosis y sufrimos un poco los 50 microgramos duros esas primeras 36 horas, y esto vemos como la sobreactivación del sistema inmune también es un problema muy importante que tenemos que evaluar. Voy a empezar por decir que tenemos pocos datos con respecto a seguridad y eficacia de este grupo poblacional. Vamos a mostrar algunos de los datos grandes que hay un par de metaanálisis publicados importantes que resumen en gran medida lo que está publicado hasta este momento, y podemos dejar como primer tema es que los pacientes inmunosuprimidos tienden a tener una mayor probabilidad de infección, una mayor probabilidad de severidad, cerca de 2.5 veces mayor riesgo de tener enfermedad severa con respecto a los pacientes no inmunocomprometidos. También aprendimos que esos pacientes inmunocomprometidos duran con un tiempo de latencia de virus mucho más larga y que por esa razón los tiempos de aislamiento no era fácil establecerlos, que usualmente hablábamos de unos días de aislamiento de acuerdo al tiempo y de acuerdo a la severidad de la enfermedad, pero siempre los inmunocomprometidos era un gran problema, y por eso mucho tiempo después tomábamos los exámenes y aún estaban con excreción viral y era un gran problema cómo manejar esos pacientes. Voy a empezar por las recomendaciones, digamos, que tienen tal vez más peso en este momento, y son las recomendaciones publicadas por los Centros de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos. La actualización más reciente es de abril de 2022. Hay una que otra información después de esto, pero realmente aquí hay bastante de lo que se conoce hasta este momento, y cuáles son esas recomendaciones especialmente para los pacientes moderado o severamente inmunocomprometidos. Entonces vamos a empezar a decir que requerimos una guía diferente para el manejo de estos pacientes, no igual que para todos los demás. Y basado en esto, ¿qué dice la guía de los CDC o cuáles son las recomendaciones? Inicialmente se conoce que la respuesta inmune a la vacuna de COVID-19 para esas personas con inmunosupresión moderado o severo es errática.
No tenemos un rango específico, no tenemos un dato específico del porcentaje comparado con los inmunocompetentes, pero sí sabemos que es diferente el comportamiento y la respuesta, la inmunogenicidad que tienen estos pacientes con respecto a los inmunocompetentes. También hemos encontrado que hay dos escenarios importantes. Uno es el paciente que viene inmunocomprometido y se va a vacunar, y otro es el paciente que se vacuna y luego se lleva inmunocompromiso. Y esto es bastante importante en reumatología y en hematología, cuando nos pasan la interconsulta o nos mandan el paciente para vacunación prebiológicos o preinducción de quimioterapia, por ejemplo. Entonces, el primer punto es que los CDC dicen, si el paciente hoy es en teoría inmunocompetente, no debemos cambiar el esquema de vacunación, y luego lo que sí se debe hacer es establecer el tiempo en el cual se debe iniciar la inmunosupresión, el inicio del biológico, el inicio de los medicamentos de quimioterapia, para poder no afectar la inmunogenicidad. Pero esto depende mucho de la vida media de cada medicamento y de las características de cada medicamento con el cual se va a inmunosuprimir. Aquí yo creo que falta mucha información. En reumatología aprendimos que uno no solamente está inmunosuprimido por el medicamento que le coloca el reumatólogo, está inmunosuprimido por la condición de base, y está establecido como los pacientes con lupus, con artritis reumatoidea, con esclerodermia, ya de base su sistema inmunitario no es igual que los demás. Y lo vemos en la clínica como los pacientes cirróticos no tienen un sistema inmunitario igual que los de los demás. Entonces creo que esto de vacunarlos igual que a los demás y luego sí inmunosuprimirlos, falta información y no tenemos suficiente evidencia para decir cuál es el parámetro específico, porque no tenemos cómo contabilizar y cuantificar el estado inmunitario de estos pacientes. Otra cosa que aprendimos es, conocemos muy poco de la inmunología, y vamos a ver al final, tratando de resolver algún punto, y es el tema de los anticuerpos antiespiga que muchos piden y que hay un revuelo muy grande, y es conocemos un pedazo muy pequeño de la inmunología y medimos un pedazo muy pequeño. Todo lo demás que tiene que ver con inmunidad celular y otros parámetros no lo conocemos y no tenemos cómo medirlo, y este es uno de los puntos importantes por los cuales no hay suficiente información. Entonces hice aquí como un resumen grande y práctico de qué puede ser lo que definen los CDC como un paciente con inmunocompromiso moderado o grave. Entonces vemos aquí que son pacientes que tienen tratamiento activo para tumores sólidos y neoplasias hematológicas, es esperable y lo podemos entender. Pacientes receptores de trasplantes de órgano sólido y tratamiento inmunosupresor, este tal vez es de los grupos más complejos, porque ya Juan Pablo hablaba inicialmente del paciente con infección por VIH, pero recordemos que el paciente con infección por VIH tiende y esperamos que recupere su sistema inmune. Lo esperable es que en 6 meses o en un año este paciente aumente 50, 100, 120 CD4 y esperemos que en un par de años su sistema inmune tenga algo así como 500, 600 o algo así de CD4. Mientras que el paciente con trasplante de órgano sólido no pasa esto. Él está inmunosuprimido todo el tiempo y si hay recaídas o rechazos vamos a aumentar la inmunosupresión. Entonces por eso es más difícil, porque él no se va a recuperar de forma temprana ni a mediano plazo. Otro grupo es el grupo que en Colombia no tenemos mucho, pero son los pacientes que son sometidos a los tratamientos de CAR T-cells, que en Colombia no hay, pero es un grupo importante en los Estados Unidos y en países desarrollados. Cómo abordar estos pacientes, y vamos a ver algo con respecto a la revacunación de los pacientes que son llevados a trasplante alogénico de células madre y a CAR T-cells. Algo importante es, no solamente es el momento del trasplante, sino lo que pasa de ahí para adelante. Entonces se consideran, para esa guía, los pacientes inmunocomprometidos hasta 2 años después del trasplante o que sigan tomando terapia inmunosupresora. Y luego de 2 años podemos llegar a considerar, a grandes rasgos, que sale de ese grupo por lo menos de inmunosupresión moderada o severa. Otro grupo, que lo ven más los pediatras, los adultos no saben mucho de esto, es los de inmunodeficiencias primarias. Aquí nombran 2 de ellas, pero en general este grupo es de importancia con respecto a la vacunación. Pacientes que tienen tratamiento con corticoides a dosis altas, siempre la pregunta en revista que nos hacían desde cuando estudiábamos era ¿qué es un tratamiento de dosis altas de corticoides? Y nadie sabe. Algunos dicen 5 miligramos, otros dicen 20 miligramos, y al final nos quedamos con la definición de ATS hace muchísimo tiempo que decía más de 20 miligramos por más de 20 días se considera inmunosupresión. Pero ya también sabemos que 10 miligramos de prednisolona por 8 días logran suficiente inmunosupresión en un paciente. Pero esto es como lo que está establecido. Ellos dejan aquí 20 miligramos de prednisolona o el equivalente por 2 o más semanas, que tenga agentes alquilantes, antimetabolitos, inmunosupresores en trasplantes o quimioterapia. Y por último, yo no me voy a referir a nada de VIH porque ya Juan Pablo lo tocó, pero ellos dejan aquí el grupo de inmunosupresión, aquellos que tengan unos CD4 inferior a 200, que tengan una enfermedad definitoria de SIDA o que no hayan logrado una reconstitución inmunológica adecuada. Pero creo que es como la única diapositiva que voy a mencionar algo de VIH. Entonces, el gráfico que muestra los CDC es este que ustedes ven aquí, en el cual tenemos arriba las vacunas RNA mensajero, vacuna de Pfizer,
las otras vacunas que tenemos aquí, dependiendo del grupo de edad, si son niños o adultos, vacuna Moderna y la vacuna de Janssen, que son las que ellos tienen aquí establecidos, pero ya sabemos que con la última de ellas existió bastantes problemas con los estudios grandes que se hicieron en el Reino Unido. Entonces voy a referirme a este segundo grupo de aquí, porque ese es el grupo de los niños, en el cual pues ya también lo comentaron, y viene además un tema interesante con el tema de pediatría, lo cual quiero pasar por alto. Y el segundo grupo que tenemos es aquellos pacientes inmunocomprometidos que se van a someter a un esquema basado en una plataforma RNA mensajero y especialmente Pfizer. Entonces se coloca una primera dosis y la segunda dosis se coloca 3 semanas después de esta primera dosis. La tercera dosis, que no la consideran un refuerzo, algo importante de esta guía es que la tercera dosis de un esquema de Pfizer no se considera un primer refuerzo, se considera un esquema completo, o sea, un esquema completo de Pfizer son 3 dosis de Pfizer, para tener parece bobo, pero es una forma que los términos sean claros, porque a veces cuando hablamos de primer refuerzo y segundo refuerzo nos enredamos un poco. Entonces un esquema completo son 3 dosis y se coloca por lo menos 4 semanas después de la segunda dosis esta tercera dosis. Luego sí, pasamos al esquema de Moderna en el cual se coloca una primera dosis, una segunda dosis igual, 4 semanas después de la primera dosis, el esquema es igual como lo hacemos en los demás pacientes inmunocompetentes y colocamos una tercera dosis que se coloca por lo menos 4 semanas después de esa segunda dosis. Pasamos aquí a los refuerzos. Entonces, ¿qué se considera un booster o un refuerzo? Es una dosis adicional de un esquema completo, por lo tanto, en este caso que estamos viendo aquí, ustedes ven que estamos hablando de una cuarta dosis o primer refuerzo, para tener los términos semánticos claros, y esta se debe colocar 3 meses, por lo menos 3 meses después de la tercera dosis. Bien sea para la plataforma basada en Pfizer o basada en Moderna, aquí colocamos los refuerzos. Obviamente, la línea de tiempo se pasa un poco pues, por los 28 días de la vacuna de Moderna versus los 21 días de la vacuna de Pfizer. Y aquí vemos el esquema de Janssen que generó tantos líos porque el estudio original contemplaba una dosis de Janssen como esquema completo. Luego aparece el estudio, la fase 2 del estudio, donde encontró que 2 dosis era mejor que colocar una, y aquí empezó a generar un problema, porque si el esquema completo es una dosis, no podemos cambiar ahora lo que hemos manejado de información todo el tiempo. Entonces esa segunda dosis, vean que aquí no se logra dejar muy clara si es una adición, si es complementario o no, más aún cuando se encontró en algunos estudios que si la segunda dosis era con la misma plataforma de Janssen, era inferior que si la segunda dosis era con una plataforma de RNA mensajero y la primera había sido Janssen. Me explico. Si usted coloca Janssen versus Janssen Pfizer o Janssen Moderna, se encontró que combinarla con una plataforma de RNA tenía mejor seroconversión e inmunogenicidad. Por lo tanto, se complicó este esquema. Me parece difícil porque lo que tenemos que buscar hacer es emitir recomendaciones de política pública, o sea, no es para infectólogos, el que pone la vacuna no es el infectólogo y no es el que está aquí sentado, es la persona que está en un primero o segundo nivel en vacunación y debe tener un concepto clarísimo. No podemos entregarle la información a ella para que ella diga, es que es tal día y tal otra, es que esta es porque ella no está viendo estos estudios. Por eso me parece muy complejo para emitir política pública decirle a alguien que está ya vacunando a la gente, pilas que si es Janssen, ahora tienes que poner una plataforma en RNA, pero explícale al paciente, o sea, no les corresponde y por eso me parece muy complejo hacer este esquema de vacunación en el país, en cualquier país. Y luego entonces viene ahora sí el booster, en el cual se coloca igual como lo hemos comentado, pero son 2 meses después de la dosis adicional, vea cómo cambia con lo que teníamos aquí, y entonces este cambio de información, cuando vimos todos los que vemos vacunación y veíamos al sitio de vacunación, una cosa es lo que hacíamos en todas las reuniones virtuales, todos los Meet que hacíamos de 3 y 4 horas, en el consenso tuvimos reuniones de 6 y 7 horas, y al final alguien, quien vacunaba el otro día le preguntábamos y decía, no entendí el esquema que ustedes me están diciendo. ¿Son 25 miligramos de Moderna o son 50 miligramos de Moderna? No tengo ni idea. ¿Es una dosis o es media dosis? Y esto fue el problema que tuvimos. Por lo tanto, esto es lo que recomienda CDC, pero me parece mucho más fácil, basado en las 2 primeras, para poder dar recomendaciones claras en ese grupo de pacientes. Entonces aquí tenemos un cuadro de resumen de lo que hemos comentado, y es, si usted está basado en una plataforma Pfizer, lo que debe colocar son vacunas. Yo voy a saltar este primer renglón de aquí, que es de los pediatras, y es estos pacientes por encima de 12 años, usted debe considerar como esquema primario 3 dosis, se autoriza hasta este momento, hasta lo que hay en este momento en abril 2022, un refuerzo, un booster, el intervalo entre las primeras dosis debe ser 3 semanas y el intervalo con la tercera dosis debe ser de 4 semanas o más. Y ahora queda la duda con el segundo refuerzo, que es lo que está en este momento en veremos y creo que nos falta muchísima información. También está aquí la recomendación en Moderna, es un poco más fácil el cuadro, las mismas 3 dosis, lo que cambia aquí son un poco la semana de más que siempre hemos sabido que se coloca en la plataforma de Moderna.
Ahora, vienen los escenarios pantanosos donde no tiene mucha información y es la segunda dosis de refuerzo. Esta segunda dosis de refuerzo es una quinta dosis. Son un esquema basado en 3, un booster que es una cuarta dosis y ahora hablan de una quinta dosis, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vea que CDC, como en muchas cosas que vimos, se queda un poco tibio y realmente no establece, pero es que tampoco hay cómo hacerlo, y dice, en algunas personas con inmunosupresión moderada o grave, se puede considerar una segunda dosis de refuerzo 4 meses después del primer refuerzo. No hay estudios de esto, eso es una recomendación que dan ellos basado en la teoría, pero no hay estudios que demuestren qué hacer en cada uno de esos escenarios. Vamos a ver ahora qué muestran los datos y qué podemos esperar. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Otras condiciones médicas que aumenten el riesgo de enfermedad grave, pero nos quedamos cortos porque hay pacientes con condiciones genéticas que tienen tendencia a tener enfermedad grave u otras que desconocemos que no son contemplados aquí. Tenemos pacientes con enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica que no están contemplados en estos grupos de riesgo. También que vivan con alguien que tenga un mayor riesgo de enfermarse, pues para proteger de forma comunitaria a su grupo, mayor riesgo de exposición o vivir o trabajar en área con un nivel de comunitario alto. Pero aquí se vuelven generales y siempre aparece la pregunta y es, ¿los trabajadores de la salud se consideran? Pues no hay estudios, aunque aquí debería estar, pero no se ha demostrado el riesgo exposicional, aumenta el riesgo de severidad, inclusive en algunos datos se demostró que el trabajador de la salud tenía menor riesgo de severidad por algunas razones que se desconocen hasta este momento. Ahora, ¿hay que revacunar a los pacientes? O sea, en algún momento y con algunas condiciones usted perdió la inmunidad. No sabemos muchas, pero sí hay dos importantes. Y el más importante es el trasplante halogénico de médula ósea y el otro es cuando se somete un paciente a un CAR T-cells, que no lo hacemos en Colombia. Y aquí se hace como un reseteo de la inmunidad. En este punto sí se debe revacunar el paciente y se debe hacer por lo menos 3 meses después del engraving, de cuando pega el trasplante. Aquí es cuando se debe hacer, 3 meses después se lleva el paciente a un nuevo esquema de vacunación como si no tuviera memoria inmunológica porque lo reseteamos totalmente. También es común el tema de revacunar trasplantes, en el cual es bastante importante, pero con respecto a COVID, aquí iniciamos y la recomendación es idealmente con vacunas basadas en plataforma RNA mensajero. Vamos a ver, no hay muchos datos con respecto a la superioridad, pero pues es lo que recomiendan los CDC. El momento de la vacunación con respecto a los inmunosupresores. La duda es aquel paciente que se va a llevar, que está en tratamiento crónico inmunosupresor o que se va a llevar a un tratamiento inmunosupresor. Entonces aquel paciente, por ejemplo, con artritis reumatoidea, que viene con metotrexate o con rituximab, que lo queremos vacunar. Y es que no podemos, como siempre hacemos los infectólogos, y es cosas que no se pueden lograr, como pasa con los ortopedistas, quiero que le quite todas las prótesis, pues no se las van a quitar. Entonces aquí pasa algo parecido, y es quítele la inmunosupresión, pues no se la puedo quitar. O sea, el paciente tiene artritis reumatoidea, tiene lupus y necesita el medicamento, pues también necesita la vacunación. Entonces viene el problema de cuándo suspendo el inmunosupresor y si realmente sirve suspender el inmunosupresor. No se sabe esto y la recomendación que se da es basada en otras vacunas. Lo que se hace en influenza, lo que se hace en neumococo, y es, por ejemplo, que en metotrexate lo que hacen es que se trata de iniciar el metotrexate 2 semanas después de la colocada de la vacuna, o 2 semanas después del inicio del rituximab, pero esto es traído de otras vacunas. Esto no es traído de vacunas de COVID porque de esto no hay estudios. Y si yo vacuno al paciente hoy, ¿cuándo lo puedo inmunosuprimir? Le dicen por lo menos 2 semanas para llevarlo a su inmunosupresión. Me parece que 2 semanas es algo racional, porque a veces les decimos a ellos espere un mes y medio, pero cuando uno ve al paciente tan limitado o que va a ser llevado a un trasplante, pues no pueden esperar un mes a que la vacuna llegue a una inmunogenicidad y se reconvierta. Por eso me parece que 2 semanas es un periodo de tiempo aceptable, adecuado, en el cual las personas pueden tener una tranquilidad y el médico tratante también. Ahora, me pasa mucho, y no sé si les sucede a ustedes, es que todos los que tratan pacientes inmunocomprometidos piden anticuerpos antiespiga en algún momento de la evolución de la enfermedad y los mandan a consulta. Entonces no sabemos cómo interpretarlos. Lo que ellos dicen es que no se ha establecido cuál es la utilidad de esto. Voy a mostrar un estudio que me pareció interesante, publicado hace un par de semanas, pero lo que dicen los CDC es que hoy no se ha establecido la utilidad de los anticuerpos antiespiga por ninguna de las plataformas que se hacen. Se pueden hacer, cómo interpretarlos es otra cosa totalmente diferente. Entonces, un par de cosas importantes que les voy a mostrar. Este es uno de los metaanálisis, hay 2 publicados, este es el más reciente, este fue publicado en enero de este año, el otro fue publicado en noviembre del año pasado, este tiene un par de estudios más, preferí traer este que es del grupo de Singapur, en el cual ellos evalúan lo que se ha publicado hasta este momento, fue presentado en revista en noviembre de 2021, que es como hasta donde llegan los datos, y aquí ellos evalúan
qué grupos poblacionales están impactando en este desenlace y evalúan, aquí se ve horrible, pero aquí dice, créanme, dice trasplante de órgano sólido, cáncer, neoplasia hematológica o enfermedades inflamatorias en muchos países, y evalúan plataformas de vacunas basadas en RNA como Pfizer, otras con vectores virales no replicantes como AstraZeneca, Janssen, Johnson Johnson, y unas como Sinovac que son inactivadas. Este es el grupo que ellos tienen ahí en su análisis del metaanálisis, y voy a mostrarles algunos datos relevantes que tenemos para esto. Esto no da nada de tiempo. Es que aquí tenemos un grupo poblacional que son pacientes con neoplasias hematológicas. Este grupo de aquí son neoplasias hematológicas, agrupan 11 estudios y al final, ¿ustedes sí ven algo? Y al final ven aquí un OR de 0.4. O sea, estos pacientes tienen una disminución de su probabilidad de seroconversión comparada con un inmunocompetente. Esto es versus inmunocompetentes. 0.4 comparado con inmunocompetentes. Aquí vemos un grupo que son los pacientes con trasplante, con tumores sólidos, estos son tumores hematológicos, aquí tumores sólidos, y aquí dice 0.55. 0.55 comparado con los inmunocompetentes. Es malo, esto es con primera dosis de vacuna, es malo. Vean aquí lo que pasa con trasplante de órgano sólido, con trasplante de órgano sólido está acá. Ustedes se dan cuenta como 0.06. O sea, solo 6% comparado con un inmunocompetente. Por eso creo que el grupo más grave es este, el grupo más grave es este de aquí, de los trasplantados de órgano sólido. Ese es un punto muy importante. Pero vean lo que pasa con otros grupos. Por ejemplo, ¿qué pasa con aquellos pacientes en los cuales se coloca una segunda dosis? Ve aquí el grupo de neoplasias hematológicas. Pasamos de 55 a 65. Más o menos algo sirve, pero sigue estando por debajo. En cáncer sólido pasamos a 0.9, o sea, de 0.65 pasamos a 0.9. Entonces parece que el grupo, o sea, conclusión, no todos son iguales. El grupo de inmunocomprometidos no todo es el mismo. Depende si es un grupo con neoplasias hematológicas que le va mal, si es un grupo de neoplasias sólidas, logra un 90% comparado con el grupo poblacional inmunocompetente, que es un poco esperable por los esquemas de quimioterapia que ellos utilizan. Aquí vemos el grupo de trasplante de órgano sólido que está aquí, y ustedes se dan cuenta 0.35, pasamos de 6 a 35%. O sea que con 2 dosis, los pacientes trasplantados de órgano sólido logran la tercera parte de seroconversión e inmunogenicidad de un inmunocompetente. Esto es muy grave, esto es muy complejo, porque los que vimos estos pacientes en las clínicas que vimos trasplante era frustrante, porque es que casi nadie, o sea, un paciente trasplantado de órgano sólido con COVID que llegaron a UCI, casi ninguno salió. Entonces es muy complicado qué vamos a hacer con ese grupo de pacientes. Aquí vemos otros que tienen menos riesgo y menos problema como estos. Entonces la conclusión de este estudio, de este metaanálisis, es que definitivamente las tasas de seroconversión después de la vacuna para COVID son significativamente menores en inmunosuprimidos, especialmente, y el grupo de mayor preocupación, son trasplantes de órgano sólido. Definitivamente una segunda dosis mejora la seroconversión, pero sigue estando por debajo. Y aquí no coloquen refuerzos. En ese grupo no quedamos ni con tercera dosis ni con refuerzos, por lo tanto nos falta mucha información. OMS dice algo parecido. Esto es lo mismo que hablamos y es la definición que teníamos en el cuadro inicial con colores de qué es un inmunocomprometido para esta definición, y hay dos subrayados que no contempla CDC, y es pacientes en diálisis crónica y pacientes con altas dosis de corticoides, pero aquí no dicen cuánto es la alta dosis de corticoides. Son las únicas dos diferencias que hay en la definición de caso de OMS y de CDC. Y los estudios son algo muy parecido, resalté como lo importante, y es este primero, los estudios realmente carecen de una calidad de investigación y de estudio suficiente. La mayoría son casos y controles, cohortes o estudios longitudinales observacionales. Eso es la mayoría de lo que tenemos en inmunocomprometidos. La mayoría utilizan plataformas basadas en RNA y los datos son diferentes cada uno de ellos. En la siguiente diapositiva vamos a ver cuál es el rango que ellos ven. Del 6 al 88% es el rango que ellos tienen de seroconversión de un inmunocomprometido versus un inmunocompetente. Muy complejo, es un 6, es un 50, es un 80, es un 90, pero es lo mismo que mostrar el metaanálisis. 6% para los trasplantados de órgano sólido, 90% para los de neoplasias sólidas. Entonces estamos en un rango muy grande y es la incertidumbre que tenemos. ¿Qué hacer en estos pacientes? Aparecen cosas nuevas. Este es un estudio publicado hace un par de semanas que es la cohorte española. Ellos son muy juiciosos en llevar estadísticas y cohortes de los pacientes hematológicos. Fueron 1.500 pacientes en el que encontraron que los pacientes les iba peor, tenían mayor severidad, y que encontraron en su multivariado que el único factor
Esto es bien importante. El único factor que influía en que tuviera el paciente una infección de brecha después de una vacuna es su nivel de anticuerpos séricos antiespiga. Es el primer estudio que yo conozco grande de estos que tenemos, en el cual muestra que definitivamente tener títulos bajos de anticuerpos antiespiga era un factor de riesgo 2.5 veces mayor para tener infección de brecha con respecto a los otros. Entonces me sorprendió, por eso lo traigo, porque es el primero que yo conozco que muestra esto de forma más o menos clara. Y nos cambia un poquito el concepto. O sea, sirven, ellos dicen que sí tuvieron esto, ¿para qué? Aquellos pacientes donde tuvieron ellos valores muy bajos de anticuerpo antiespiga, y ahora vemos que es muy bajo, ellos tuvieron riesgo de una infección de brecha. Aquellos que tuvieron valores intermedios o altos no hicieron infección de brecha. Entonces pareciera ahí es que aquellos pacientes que no montan anticuerpos antiespiga es que no montan ningún anticuerpo y es que no montan ninguna inmunidad. O sea que ellos sí se van a infectar otra vez y van a hacer infección de brecha. Y aquellos que montan un anticuerpo antiespiga, parece que eso refleja algo, creemos, de la inmunidad que ya veíamos en los otros casos. Entonces, ¿qué consideran ellos alto o bajo? Consideran bajo menos de 250 unidades Abbott de la OMS. Hay dos tipos de unidades que ya vamos a ver cuáles son. Por debajo de 250, tuvieron una gran, bueno, eran el 2.7% de pacientes que hicieron infección de brecha y tuvieron aquí una serie de desenlaces. Los pacientes con 250 a 4.900 unidades, muy pocos de ellos tuvieron enfermedad y la mayoría fueron infección o solo muy levemente sintomáticos. Y los que tuvieron por encima de 4.900, ninguno tuvo infección de brecha. Entonces cambió un poquito el concepto de lo que siempre manejamos. O sea, nos toca devolvernos como aprendimos en COVID, y es que lo que hoy decimos mañana no es, y por eso nos toca ser tajantes y tener humildad en cada uno de estos datos que estamos dando. Otros estudios que muestran, ¿qué pasa con los reumatólogos? Metrotexat y rituximab tienen por su mecanismo de acción alteraciones que uno espera que tengan problemas de inmunogenicidad, por su afectación del CD20 en linfocitos B, por la afectación del factor activador de la célula B. Definitivamente, ellos uno cree que sí tengan alteración. Entonces algunos dicen, suspéndalo y reinícielo 15 días después de la vacunación. Recomendación, ni expertos, recomendación, que dejan es, comiéncelo 15 días después. En hematología, definitivamente hay mayor incidencia, peor severidad, baja sobrevida en estos pacientes con infección por COVID y se prefiere utilizar vacunas basadas en plataformas RNA mensajero. En enfermedad inflamatoria intestinal, el único metaanálisis publicado no mostró disminución de la inmunogenicidad ni cero conversión de los pacientes comparado con inmunocompetentes. O sea, no todos son iguales y este subgrupo parece que no tiene un impacto diferente a los demás. Trasplante organosólido definitivamente es el que más nos preocupa y hay muchos trasplantes, entonces no sabemos cómo hacer con esos pacientes. A mí el grupo de trasplantes me dice, ¿y cuántas le pongo? ¿Y hasta cuándo? ¿Y cada cuánto? Y no sabemos. Póngale más y de pronto se lo convierte. ¿Y cómo sé que se vacunó? Tampoco sabemos. Entonces ese es el gran problema que tenemos. Los títulos de anticuerpos, para cerrar esta parte que tenemos aquí. Hay unas unidades, que son las unidades Abbott, que es clásicamente las que se determinaron, pero hay unas unidades OMS, que son estas mismas, y es importante que lo que usualmente, no sé si les pasa a ustedes, en mi hospital, lo que reportan son las unidades, las AU, no las BAU, que son las que la OMS tiene como criterio. Lo pongo aquí, y es que usted debe multiplicar las AU por 0.142 para tener el dato que tuvo este estudio. Porque usualmente, el caso que tuvimos hoy nos llegó igual, antes de ir para la conferencia, tenía 7.000 de unidades, pero multiplicándolo, pues daba 420. Entonces igual sigue dando bien, pero tengan en cuenta este factor de conversión si ustedes les informan AUs o BAUs, para que lo comparen con los estudios que están siendo publicados de ese dato mágico del 250, que es el dato mágico que aparece en los estudios. Se trabajó esto, en el cual se dieron recomendaciones de los pacientes inmunocomprometidos, y es, usted no ha iniciado el esquema, por favor inícielo, use tapabocas, protéjase mucho, usted tiene un riesgo de infectarse. ¿Tiene esquema incompleto? Complételo con 3 dosis. En nuestro grupo de pacientes trasplantados ya no se quiere vacunar, tenemos solamente un 25% de gente que tiene tercera dosis, entonces eso es un gran problema. Entonces, tiene esquema incompleto, complételo, y completarlo son 3 dosis. Sígase protegiendo por ahora y evite condiciones de riesgo para contagiarse. Tiene un esquema completo, considere factores de riesgo, trate de evitar condiciones de riesgo de contagio y si es así, pues trate de avisar, aunque realmente lo que mostró la cohorte española es que bajaba en un 80% el riesgo de severidad en los pacientes vacunados. O sea, definitivamente sirve vacunarse y eso está demostrado en muchos estudios. Y tiene un esquema con refuerzo, pues ¿qué encontramos al final? Esta es la diapositiva que me compartieron hace como 6 días en el chat del consenso, en el cual habla de lo que está por salir en el decreto y es
Basado en todo esto, lo que se recomienda es una aplicación de segunda dosis de refuerzo para población mayor de 50 años, 4 meses después de la aplicación de un primer refuerzo. Pero siempre tengamos en cuenta qué es un esquema completo y qué es un refuerzo para evitar un poco el enredo en vacunación y en las zonas en las cuales cada quien tiene que ver eso. Gracias a Dios es la mitad de dosis de Moderna, o si no otra vez otro COVID Express en 30 horas nos hubiera dado. Entonces bien, van a ser 25 microgramos, la que tuvimos inicialmente fue de 50. Entonces quedan preguntas por resolver y es, definitivamente los anticuerpos neutralizantes o de unión sirven para medir la respuesta. No sabemos. ¿Será que esto es un adecuado surrogado de la inmunidad? Parece que no es el mejor, parece que no podemos medir inmunidad celular, parece que hay que aprender a medir otros componentes que olvidamos. Esta parte de inmunidad humoral solo es el 10 al 15%, nos falta medir el 80 al 90%. Entonces, definitivamente no tenemos el mejor surrogado de inmunidad en nuestros pacientes. No sabemos cuál es el punto de corte para protección o para infección. No sabemos si estas vacunas y estos puntos de corte sirven para riesgo de progresión a enfermedad severa o de enfermedad sintomática. Lo que más nos interesa es enfermedad severa y aquí definitivamente nos impacta la vacunación y todo lo que estamos hablando. ¿Cuál es el mejor esquema de vacunación? Parece que las plataformas basadas en RNA mensajero deben ser preferidas para los pacientes inmunocomprometidos. ¿Cuántas dosis? Por ahora vamos con 4, pueden ser más. ¿Es colocar más dosis de la misma? Y con esto voy a dejar más incógnitas que respuestas. ¿Es colocar más dosis de la misma o es tener una nueva vacuna de variantes o de pan-SARS-CoV virus? ¿Cuál es la mejor estrategia? ¿Es colocar la misma vacuna que hemos puesto siempre? Realmente no sé qué tanto sirva. Hace 8 días salió el artículo en New England para variantes de Omicron. ¿O es la nueva vacuna o cuál es la mejor vacuna para estos pacientes? Y al final hay unos estudios con vacuna nasal que ha tenido muy buenos resultados en estudios fase 1 y fase 2 en el grupo de pacientes inmunocomprometidos, que parece que por ahí puede ir la línea. Pero nos falta mucho por conocer. Quise hacerles un resumen ahí muy rápido de lo que tenemos y pues creo que a veces quedan más preguntas que respuestas para resolver y esto es lo que nos interesa para nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su excelente conferencia.